Muy buenas tardes, estamos en otra emisión más de Perfiles del 6 y en esta ocasión nos acompaña la titular, la directora de Oxfam México, Alejandra Haas-Pasiuk, a quien agradecemos la hospitalidad para recibirnos aquí en sus oficinas. Alejandra, muchísimas gracias, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, qué gusto saludarte y a todo su auditorio, muchas gracias. Vamos a hablar de varios temas, del último informe de los paraísos fiscales, la desigualdad que lamentablemente sigue haciéndose más extensa a nivel mundial, pero primero nos gustaría a la gente de Canal 6 Televisión, ¿cómo es que llegas al frente de Oxfam México hace poco más de 2 años? Pues mira, yo tengo muchos años trabajando en temas de derechos humanos, estuve en distintos puestos, también he colaborado como funcionaria pública, estuve 4 años al frente del CONAPRED, del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, y después de estar 1 año de investigadora en temas de migración, me buscaron para el proceso de selección de la nueva titularidad de la organización y pasé por un proceso y llegué acá. Y creo que para mí lo que fue muy atractivo de trabajar en esta organización es que tenía muchos puntos de contacto con la agenda que había yo trabajado, que es la agenda de la discriminación, porque discriminación y desigualdad pues son como primos hermanos, ¿no? Sí. O sea, son dos fenómenos sociales y políticos en donde de lo que hablamos pues es en esencia de relaciones desiguales de poder. Y muchas veces la desigualdad solo se ve como desigualdad económica, la diferencia o la brecha entre las personas que tienen mucho y las que no tienen mucho o no tienen nada. Claro. Pero realmente hay una dimensión de pertenencia étnica, de género, de orientación sexual, de origen nacional o de edad, que se cruza también con lo socioeconómico. Entonces encontré muchas coincidencias entre las dos agendas y bueno, desde entonces, hace más de 2 años, estoy aquí colaborando con un gran equipo. Te da un poco más de margen para tratar de hacer más desde una organización a nivel global que un organismo que, si bien era dependiente, pues estaba más cercano al gobierno en turno. Yo creo que uno puede tener influencia y puede lograr cambios desde casi que cualquier espacio, ¿no? Tienes razón que son espacios muy distintos. Yo tuve mucha suerte, porque también la suerte importa. En el CONAPRED, en los 4 años que estuve, que fue el mandato que tenía, pudimos lograr pues todo lo que nos propusimos. Hicimos una encuesta nacional sobre discriminación, cambios en la Constitución en materia de afrodescendencia, los cambios en la Ley Federal del Trabajo sobre trabajadoras del hogar y muchas otras cosas que nos propusimos con mucha ambición y que logramos, además de tener un mecanismo de quejas que nos permitía tener un contacto muy cercano con la ciudadanía. Eso es muy distinto desde esta posición, pero lo que tiene esta posición muy interesante, bueno, lo global que tú señalabas, por supuesto, pero es una organización que también trabaja en lo local, con programas que están en contacto con lo que pasa a nivel territorial y también con una orientación temática que tiene una respuesta que yo, como abogada en derechos humanos, no había encontrado, y es a través de la agenda de cómo es que los estados tienen recursos o no para ser los garantes de derechos que queremos que sean, ¿no? Creo que para mí lo más interesante de Oxfam es, por un lado, esa posibilidad de tenerlo territorial muy cercano, también con gran amplitud temática, pero también poder responder a la pregunta de hasta dónde son los responsables los estados cuando llegas y les dices tienen que darnos salud, educación, acceso al trabajo, vivienda, seguridad, infraestructura, etcétera, que es la base de los derechos. ¿Cómo lo van a cumplir si no tienen los recursos para hacerlo? Aunque se ha dicho en materia económica
la mexicana, la economía mexicana está dentro de las primeras 20 a nivel mundial. Sin embargo, a pesar de tener una gran cantidad de recursos naturales, de recursos humanos y demás, pues la desigualdad sigue siendo rampante en las últimas décadas. No es muy ajeno el informe del 2023 al 2022, por el contrario, esa brecha entre los que tienen mucho y los que no tienen nada, pues se sigue ensanchando. Sí, yo creo que ese es el tema, es que el modelo económico es un modelo que fue exitoso desde un cierto punto de vista, tampoco con un crecimiento muy espectacular en los últimos 20 años, pero digamos que una cosa modesta en crecimiento, con sus crisis, pero sí vemos una profundización de la brecha y creo que es porque justo ese modelo estaba basado en fijarse en el crecimiento económico del país con cierto privilegio a ciertos sectores y ciertos actores, pero olvidándonos de los derechos laborales, del salario mínimo, de la recaudación fiscal, de la protección ambiental. Entonces, bueno, pues finalmente es un modelo que funciona para elevar los salarios de algunos sectores de la población y no estoy minimizando la importancia de haber creado trabajos de buena calidad, pero absolutamente insuficientes para la enorme cantidad de personas que somos en este país y pues por otro lado una política social que si uno ve los datos, hace 20 años el 50% de la población vivía en pobreza y 20 años adelante el 50% de la población o un poco más vive en pobreza. Entonces realmente no ha servido la política social para mitigar los efectos que han tenido el crecimiento económico y las apuestas de política económica de México, pues no han sido mitigadas por la política social. ¿En dónde consideras, desde tu punto de vista como especialista, está ese error en cuanto a la aplicación de los programas sociales? Porque si bien vemos los presupuestos de los últimos años, pues hacia ese sector se ha incrementado, se ha duplicado, de hecho, los recursos para los programas sociales. Hoy tenemos apoyo a los jóvenes, tenemos a los adultos mayores, a varios sectores de la población, los recursos ahí están. Sin embargo, las cifras nos dicen todo lo contrario, la pobreza pues no ha disminuido, ha crecido ligeramente. Es que yo creo que el problema no son los programas sociales, el problema es la política laboral, la política fiscal y la política económica. O sea, el tema es pensar que a través de los programas sociales vamos a resolver, por ejemplo, el bajo salario mínimo. Eso no se puede resolver así. La gente que trabaja no debería ser pobre, la gente que trabaja debería tener un salario suficiente para vivir esa persona y sus familias, esas personas y sus familias. Entonces el problema no son los programas sociales, sino seguimos fijando en lo que no están logrando los programas sociales, pensamos en resolver si la medicina está mal, cuando en realidad tenemos que ver de dónde proviene la enfermedad. La enfermedad proviene de un sistema económico que le apuesta a que acumulen más los que más tienen, a tener un sistema también que está desprovisto de controles, ¿no? Un capitalismo de un corte pues que no termina de supervisar la competencia económica, ni siquiera en sus propios términos el capitalismo que vivimos en México se respeta, porque ni siquiera hay competencia económica. Si vemos los mismos 15,000 millonarios son los mismos hace o sus papás, ¿no? Ellos o sus papás hace 30 años y hoy. En otros países que también le apuestan al capitalismo, los milmillonarios cambian porque hay competencia económica. Aquí ni siquiera hay competencia económica. Y además habría que sumar que las políticas fiscales están cargadas sobre la clase media y la clase pues que paga sus impuestos. Sin embargo, el estrato mínimo, que es el de los multimillonarios, pues simplemente los impuestos, pues no, el gobierno no ha implementado una política fiscal que les retribuye un poco más al grosor de la población a través de los impuestos. Afirmativo, o sea, yo creo que ahí el tema es, hay una narrativa que es un poco engañosa, ¿no? De que las personas en la informalidad, la mitad de la población económicamente activa no paga impuestos. Falso, las personas en la informalidad pagan impuestos y además pagan por los servicios que el Estado no les está dando. El IVA, pero también pagan pues de gasto de bolsillo su servicio de salud y todo lo que el Estado no les provee como servicios, incluida la seguridad cuando pagan derecho de piso, por ejemplo, ¿no? Y luego las personas asalariadas pues se les descuenta del salario el ISR. Y luego las personas con mayores ingresos, arriba de 500 millones y en fin, toda la gente que está
pero no, digamos, porque luego las personas que están en la clase media piensan que las personas de la clase media y los súper ricos son lo mismo. Aquí estamos hablando de las personas realmente que están en la punta de la pirámide, muy distanciadas de todos nosotros, y que son personas que acumulan una cantidad de riqueza inmensa y no tienen obligaciones fiscales, como lo acabas de decir. Que ahorita vamos a ir a ese punto porque precisamente el dinero no está aquí, está en otros lados, en los famosos paraísos fiscales. Ahorita tocaremos ese punto. ¿Podría servir como una forma de revertir esta situación una política fiscal progresiva, que el gobierno aplicara una política progresiva en los próximos años? ¿Pudiera servir? Sí, que nosotros pensamos que desde la lógica de combatir la desigualdad, que para nosotros debería de ser la tarea central del Estado, porque al final el Estado, su tarea central es respetar, proteger, promover y garantizar los derechos. Y una persona que no tiene acceso a un salario digno y por lo tanto no tiene acceso a un montón de otras posibilidades, una vida digna con una educación de calidad para sus hijos, acceso a la salud, lo básico, pues no es una persona que puede decir que está siendo tratada como ciudadana titular de derechos. Y en ese sentido la desigualdad pone en riesgo el acceso a los derechos, pero también la influencia sobre la política, ¿no? ¿Cómo podemos hablar de que vivimos en democracia si hay personas que tienen el dinero para comprar acceso, influencia o, como le llamamos en Oxfam, captura de las decisiones del Estado, ¿no? Y por eso pensamos que están detenidas las reformas. Y en términos de qué reforma se necesita, tenemos algunas ideas que ya hemos puesto en algunos informes, pero también que se están discutiendo a nivel global. Una de ellas es el impuesto a la herencia, el otro es el impuesto a la riqueza. Otra vez, no para las personas que van a heredarle a sus hijos su casa, sus bienes básicos que consiguieron a través del trabajo de una vida, sino realmente las grandes fortunas, sobre todo que se basan en capital, digamos, invertido en acciones, que además no pagan impuestos sobre esas acciones, ¿no? Porque son inversiones de capital, y que van heredando y por lo tanto creando esta pirámide fija, sin posibilidades de movilidad social, ¿no? Pensamos que ahí el impuesto a la herencia podría jugar un papel importante, el impuesto a la riqueza, que es algo que se hace en algunos países, en donde también le llaman impuesto al patrimonio, se suma todo lo que tienes y pagas un impuesto sobre eso, y también luego a nivel local la discusión de los prediales como una de las vías más efectivas para lograr justamente impuestos progresivos, porque el predial te permite identificar una propiedad específica de un cierto tamaño con una cierta plusvalía y sobre eso cobrar un impuesto periódico anual, ¿no? El problema, por ejemplo, ahí es que se cobra a nivel de entidad federativa y municipio y los catastros están muy desactualizados. Entonces hay mucho trabajo que se puede hacer de coordinación fiscal, de mejorar las políticas fiscales a nivel local, a nivel federal, de lograr cobrar mejor los impuestos, ¿no? Y parte de eso pues es también la agenda global del impuesto corporativo y cómo evitar que sigan persistiendo estas guaridas fiscales. Con base en la experiencia que tiene Oxfam a nivel mundial, ¿hay algunos otros países en América Latina que estén ya aplicando este tipo de medidas con buenos resultados? Sí, por ejemplo, Argentina impuso un impuesto temporal a la riqueza durante la pandemia. Algunos le llamaban el impuesto Oxfam porque le pidieron a Oxfam su conocimiento técnico para hacerlo y funcionó muy bien, ¿no? O sea, fue un impuesto que logró pagar una parte del gasto extraordinario que significó la pandemia para el Estado argentino, que por su lado creó políticas de apoyo a algunos sectores de la población que se vieron afectados por la pandemia. Se ha hecho, se puede hacer. México tuvo, por ejemplo, un impuesto a la herencia que luego se quitó. Entonces, en nuestra propia historia hay experiencia y hay posibilidades, pero pues hay que salir de la mentalidad de que cobrarles impuestos a las personas que más dinero tienen les va a impedir generar más riqueza o generar más empleos, porque eso no es cierto, ¿no? O es un tema también muy político, ¿no? Cuando hay campañas, pues no confrontarse con ciertos sectores, ¿no? Sí, totalmente, y nosotros sabemos que, pues eso, si fuera una decisión fácil ya se hubiera hecho. Creo que hay conciencia plena en todos lados, porque además lo han dicho muchísimas personas, analistas económicos,
el espacio fiscal es cada vez más reducido, la cantidad de espacio que toman las pensiones, la deuda pública, las participaciones de los estados le deja al gobierno y a los gobiernos locales también un margen muy pequeñito para ejercer el gasto público. El propio gobierno batalla enormemente para encontrar recursos para cumplir con sus funciones, cualesquiera que sean sus prioridades, ¿no? Porque aquí hay mucha discusión también de, es que a mí no me gusta tal política, entonces yo no quiero que tenga tanto dinero. Perdón, pero cualquier mexicano se va a ver beneficiado de un gobierno que tenga más recursos para hacer mejor su tarea, cualquiera que sea su orientación política, quizá salvo una militarización en exceso. Creo que todo lo demás, en términos de política pública, se necesita más dinero para poder tener mejores instituciones. Ahora, hace un momento hablamos sobre el tema de los famosos paraísos fiscales. El reciente informe de Oxfam advierte precisamente sobre este tema que no es nuevo, es ya añejo y en donde los grandes capitales, las multinacionales, pues precisamente generan su riqueza en ciertos países, pero no invierten. Pues ahí hay una discusión global, ¿no? Que ya se lleva dando en la OCDE durante varios años. Estados Unidos propuso el 15% de un impuesto global corporativo, justamente pues porque las guaridas fiscales no solo están en las islas caribeñas, también en Europa hay varias, y lo que se ha buscado es que empiecen a pagar impuestos y más o menos el esquema que propone la OCDE es que si no pagan hasta el 15%, arriba del 15% en el lugar en donde están, digamos, establecidas formalmente en estas guaridas, que paguen el diferencial en el país de origen, ¿no? Nosotros hemos hecho análisis, nos parece que el 15% es bajo, estaríamos por el 21%, incluso el 25%, porque la tasa de impuestos en nuestros países en América Latina es más alta que el 15%, pero además pensamos que ese tipo de arreglo con las reglas que propone la OCDE pues no ayuda realmente a los países de renta media como México. Queremos proponer, y estamos por eso muy interesadas en la discusión que se acaba de suscitar en la cumbre de Cartagena, esquemas de colaboración internacional que estén mucho más basados en los tipos de economías que tenemos nosotros, porque si no las discusiones y las decisiones las terminan tomando pues los países del G7, los países más poderosos económicamente, y que hacen reglas que les benefician a ellos, pero que no necesariamente son buenas para el resto, ¿no? O digamos que son inocuas, ¿no? Neutrales, pero que realmente no tienen un impacto grande sobre nuestra fiscalidad. Entonces nos parece que de cara a la posibilidad de que vaya a haber una discusión en Naciones Unidas, que para allá parece que vamos, hacia algo con la Asamblea General más en forma de tratado internacional, pues la región tendría que estar preparada habiendo discutido qué medidas se pueden tomar. Y las medidas tienen que ir desde la lógica de cobrar impuestos específicos y lograr esquemas fiscales que desincentiven la elusión fiscal por esta vía, pero también hay que trabajar con los países que han hecho de estas políticas pues a veces su principal herramienta para atraer inversión extranjera o para lograr algún tipo de actividad económica, ¿no? Nos parece que hay mucho trabajo que se puede hacer para promover estas economías por otras vías que no sean depredar los sistemas fiscales de la región. Pero sobre todo también tratar de desincentivar. Luego vemos por ahí algunos legisladores, algunas triangulaciones de recursos, de programas sociales, que el rastreo advierte pues que llegan a Andorra, que llegan a otros lugares donde esos recursos salieron de algún país, puede ser México, puede ser otro de Latinoamérica, ¿no? También puede ser ese el mecanismo para desincentivar esas medidas, ¿no? Pues sí, el combate a la corrupción y a la impunidad, sobre todo, tiene que ser parte de la agenda. Hemos tenido mucha experiencia en el diálogo público, como de cuánto a las personas les despierta pues de reticencia hablar de una reforma fiscal, justamente porque lo que hemos oído, y con justa razón, en los últimos 10 años ha sido corrupción, impunidad, ¿no? Entonces, sí necesitamos reconstruir en el discurso público una relación de exigencia con los servidores públicos, las servidoras públicas, que por cierto no todos son corruptos, hay muchísima gente haciendo un trabajo muy serio desde las instituciones, pero también fortalecer el contexto de exigencia
pero no a través de debilitar al Estado para quitarle los recursos, a través de fortalecer al Estado y pedirle que cumpla con sus obligaciones. ¿Qué evaluación te merece la política del actual gobierno, que inició precisamente con el combate a la corrupción? Le queda prácticamente un año, 4 meses al presidente. A manera de evaluación, ¿qué te ha parecido esta medida que se implementó? Bueno, yo creo que hay el presidente supo leer y puso sobre la mesa algo que a todos los mexicanos nos preocupaba, que era la corrupción y la impunidad. Creo que ha combatido algunas cosas importantes, por ejemplo, en materia fiscal, las deudas fiscales de personas que no pagaban y fue a por ellos, ¿no? Y creo que está bien, eso es importantísimo, pero creo que los mecanismos de corrupción son complejos y que hay todavía mucho más que hacer en este tema. Me parece que no podría ser de ninguna manera una agenda que se abandone o que se dé por buena. Creo que hay que fortalecer los organismos de combate a la corrupción y las vías para combatir la corrupción, pero esto otra vez no se puede hacer sin la participación de la ciudadanía. O sea, aquí lo que a mí me parece clave es lograr que la ciudadanía se comprometa con una agenda de fiscalidad progresiva, porque le encuentra sentido a ello, y porque tiene deseo y capacidad de exigirle al gobierno esos servicios a los que tiene derecho, y por otro lado también supervise el gasto público y sea capaz de generar pues denuncia ciudadana y seguimiento a los casos de corrupción otra vez, ¿no? Para desincentivar los actos de corrupción y para que finalmente exigirle a las autoridades que castiguen lo que tengan que castigar. Pues Alejandra, agradecerte este tiempo para Canal 6 Televisión. ¿Alguna sugerencia para el público que nos está viendo sobre las políticas, sobre los análisis que comparte Oxfam? Lógicamente son análisis para las autoridades, pero también para la gente que busca entender y comprender el tema de la desigualdad. Sí, nuestros análisis están en nuestra página, en oxfamexico.org, y estamos también en redes sociales, en Twitter y en Instagram, y creo que, como dices, son estudios que le van a permitir a las personas tener conversaciones y generar, ¿no?, una narrativa pública en torno, primero, al combate a la desigualdad, pero también qué se tiene que hacer para que la ciudadanía también esté al frente de estas causas. Pues agradecerte el tiempo dispuesto. Muchas gracias. Fue Alejandra Haas-Siux, directora de Oxfam México. Nosotros nos despedimos y nos vemos en otra emisión más de Perfiles del 6. Muy buenas noches.